¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos una nueva mirada, el IPS Estudio por Paraguay TV HD Digital. Ya estamos en compañía de nuestros invitados de esta mañana. Kiara, buenos días. Muy buenos días, Omar, y buenos días a todos los que se suman nuevamente a esta emisión de una nueva mirada, el IPS Estudio. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué hay para hoy? Buen día a todos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que se tocó bastante en la semana, que son los cálculos actuariales, las proyecciones para futuro para el Instituto de Previsión Social. Pero antes mencionamos que el IPS superó nuevamente su récord histórico de recaudaciones, alcanzando la suma de 365.000 millones, y se espera inclusive superar los 370.000 millones. Vamos a estar la semana que viene nuevamente con el licenciado Mirko Ure, que va a estar hablándonos de todo esto que implica las recaudaciones del Instituto de Previsión Social. Así es, el presidente del IPS estuvo contando estos detalles al presidente de la República, y también después de esto ya habló con la prensa y brindó esta información que mencionaba Alejandro: récord en recaudación una vez más en el Instituto de Previsión Social. Kiara, ¿quiénes nos acompañan esta mañana? En esta mañana nos acompañan, Víctor Molinas, director de Cálculos Actuariales, y el doctor Carlos Cabral, director de Jubilaciones. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, como decía Alejandro, hoy vamos a tocar un tema que en toda la semana se estuvo viendo por todos los medios. Entonces, se trata de los estudios y proyecciones actuariales del régimen general de jubilaciones en lo que abarca el periodo del 2012 al 2062. Bueno, ¿y qué son las proyecciones actuariales para que podamos entender mejor esto? Ya, sí. Es una pregunta muy interesante porque realmente la gente a veces no entiende. Sí. Muchas veces confunde la palabra actuario con el actuario judicial, ¿verdad? Sí. En realidad las ciencias actuariales les toma dos disciplinas, que son las estadísticas y las matemáticas financieras. Y lo que hace, por ejemplo, con las estadísticas es calcular la probabilidad que ocurra el evento, y con las matemáticas financieras es darle una evaluación financiera, o sea, ver cuánto es el costo de eso, ¿verdad? Muy vinculado está con el ámbito de seguros, pero también se aplica evaluación de productos financieros. En el caso de IPS en particular, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros calculamos la probabilidad que una persona, por ejemplo, en primer lugar, sobreviva hasta la edad de jubilación y cuánto tiempo después viva esa persona como jubilado, ¿verdad? También tenemos la probabilidad que esa persona fallezca, porque si fallece, los derechos reciben también un beneficio, ¿verdad? Sí. O la probabilidad que esa persona se invalide. Y después la parte financiera es calcular cuál es el costo de ese beneficio que estamos otorgando. Entonces eso es básicamente lo que significa ciencias actuariales. Entonces, en sistemas como previsionales, ¿verdad?, como el de IPS, se necesitan hacer estudios con cierta periodicidad, e incluso en la legislación, en la Carta Orgánica del IPS, está establecido por ley, ¿verdad? El artículo 26 de la ley 1850/70, ¿verdad?, y con las posteriores modificaciones, establece claramente que hay que realizarlo, ¿verdad? Y lo hicimos en cumplimiento de la ley, en primer lugar eso, ¿verdad?, y en segundo lugar para realmente tener un conocimiento preciso de cuál es la situación del IPS en lo que respecta a jubilaciones. Ahora, ¿qué resultados arrojaron precisamente estos estudios? Ya, bueno, en realidad nosotros planteamos varios escenarios, ¿verdad? Hay escenarios más realistas en el sentido de que tenemos lo que le llamamos escenarios legales, ¿verdad? Un escenario legal, nosotros decimos, es que se cumple íntegramente la ley. ¿Qué quiere decir eso? Hoy día la Carta Orgánica establece que el Estado debe aportar 1,5% sobre todos los salarios declarados, ¿verdad? Sí. En la práctica eso no se está produciendo hoy, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un escenario donde, si es que hay aportes del Estado, ¿verdad?, y solamente se pagasen las 12 mensualidades, ¿verdad?, por jubilaciones, habría un equilibrio donde los ingresos se igualarían a los gastos aproximadamente en el 2039, ¿verdad? Eso es, en ese momento todavía no se está tocando el fondo de inversiones, ¿verdad? Porque hoy día hay un fondo de inversiones, se está invirtiendo ese dinero, y básicamente a partir de ese momento se estaría utilizando el fondo, ¿verdad? Pero esto es simplemente también para dejar en claro, muchas veces los títulos de los periódicos son, vamos a decir, llamativos, para no ser alarmantes, ¿verdad? Pero cuando uno va leyendo el artículo en sí de las publicaciones, uno va entendiendo más claro que no es tan, vamos a decir, apocalíptico, diríamos, que como lo establece el título, ¿verdad? Estos estudios ustedes tienen que dar cuenta que se realizan en todos los países, en todos los regímenes, y en realidad se van haciendo ajustes periódicos, ¿verdad? Es importante que la gente también pueda entrar, ¿verdad?, que tiene la posibilidad de entrar a internet, vea otros regímenes, vea la región, vea Argentina, vea Uruguay, ¿verdad?, vea Estados Unidos, vea algún país de Europa,
Y va a ver en realidad que los beneficios que otorga IPS son realmente muy generosos y la sostenibilidad del sistema es realmente está muy fortalecida a pesar de algunas falencias que tenemos que ir arreglando, ¿verdad? Y en realidad, con relación a lo que usted mencionaba, veíamos y leíamos también que, bueno, habría cierto riesgo. Esto no es así, director, según los datos que se pueden deducir de los análisis que se estuvieron haciendo. Bueno, yo creo que este estudio es realmente muy importante. Probablemente sea el estudio más fino que se pueda realizar sobre la situación real del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y vemos que la situación desde el punto de vista de la salud, digamos, del Fondo de Jubilaciones es buena. En este momento para nosotros es buena, pero puede estar mejor. Siempre se puede mejorar, siempre hay un espacio para poder mejorar y justamente lo que algunas veces se publicita, como decía Víctor acá, es que de repente que el IPS entra, por ejemplo, en quiebra en el 2032. Entonces eso realmente no es así. Se consideran diversos escenarios, diversas probabilidades que puedan haber. Si nosotros tomáramos el escenario más realista, digamos, con la situación real que hoy día estamos teniendo, nosotros vemos que ese escenario se traslada hasta el año 2064 inclusive, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros hoy día tenemos, ¿cuál es la situación del Fondo de Jubilaciones hoy día? Todo lo que ingresa en materia de aportes para la parte jubilatoria alcanza y sobra para pagar a todos los jubilados y pensionados, a los más de 43.000 jubilados y pensionados que tenemos. Ese excedente, ese sobrante, llamémosle así, ¿verdad?, pasa a engrosar las reservas técnicas del fondo que se invierten. Hoy día nosotros estamos teniendo una rentabilidad muy buena. Estamos teniendo una rentabilidad que está por encima del 7% sobre la inflación, ¿verdad? O sea, tenemos una renta más o menos del 13% más o menos, ¿verdad? 12 a 13%. En el escenario que es muy conservador que se preparó en el Instituto de Previsión Social, nosotros no le damos esa rentabilidad del 7% porque ya no sería muy real que una rentabilidad tan alta como la que estamos obteniendo hoy se mantenga durante tanto tiempo. Sí. Reducimos eso a 2%, que es una proyección razonable, y eso, por ejemplo, nos da que podemos llegar hasta el 2060. Y eso es, y si pudiéramos ingresar el aporte del Estado que está previsto en la ley, eso sería también fantástico, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que ver, la realidad es de que hoy en día el IPS tiene salud, puede estar mejor, y si se aplican las recomendaciones que surgieron como consecuencia de la realización de este estudio, nosotros podemos trasladar más aún hacia el futuro. Lo que queremos es aprovechar este espacio para dar una tranquilidad a la gente que está aportando hoy. Que no diga, por ejemplo, una persona joven que hoy está aportando, ¿para qué yo aportaría? Si para la época en que yo me voy a jubilar ya el fondo va a estar quebrado. Ahora, estos fondos de reserva que usted mencionó, hasta ahora no se tocan, es decir, no hay necesidad de recurrir a ellos, se siguen invirtiendo y no es necesario tocarlos. Es así, ¿verdad? Más o menos te doy algunas cifras brutas que salen del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Salen más o menos 106.000 millones de guaraníes por mes, en bruto, ¿verdad? Para el pago de todas las jubilaciones y pensiones. Y lo que está ingresando hoy día en materia de aporte obrero patronal que se destina exclusivamente a jubilaciones está por encima de los 160.000 millones. O sea que hay un 60.000, 2/3 partes estamos utilizando, ¿verdad? O sea, lo importante es que hay un tiempo como para aplicar estas medidas correctivas y hacer que eso tenga el menor impacto posible también en la gente que hoy día está, sobre todo, cercana a la jubilación, que esta gente porque hay muchas recomendaciones que surgieron y que se publicaron y que de repente genera también una incertidumbre en la población porque dice, a mí me falta un año para jubilarme y acá se está hablando de que hay que aumentar la edad para poder jubilarme de 60, a lo mejor llevar a 65. Eso significa que a mí me falta ese un año, tengo que aportar 5 años más. No, eso no es así, ¿verdad? Claro. Son recomendaciones que están estudiándose nada más.
Y podríamos entrar en detalle, Alejandro Chiara, en este tema que está mencionando el director de jubilaciones. Después de hacer nuestra primera pausa, enseguida continuamos con una nueva mirada del IPS Estudio.